Listo, Ray. Empiezo a transmitir en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, sigue contando. 6. ¿Qué tal, amigos de Teacher Institute? Los saluda Raimundo Sánchez Ticó. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, ¿sí? Estamos con el señor Humberto Coley, ¿sí? Humberto, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Teacher Coffee y pues por poder participar y poder tomarnos un café para poder platicar de tu experiencia y del mensaje que nos tienes para el día de hoy. Humberto, pues te agradecemos la intervención. No, al contrario, yo muy agradecido contigo, con Teacher Institute, por supuesto, y ya sabes que siempre todo lo que sea colaborar, sea participar, cuentan conmigo, y muy contento de estar aquí con ustedes. Nada más quitarle la parte de señor, porque estoy bien joven, las canas, es porque es mucho trabajo. ¿Cómo le pongo el señor y tía a Humberto? Sí. No, ya, cuando me hablan de usted, luego digo, ya me voy a quitar la barba. Humberto, pues es un consultor internacional de la parte de Project Management. Él tiene un background cargado de la parte de infraestructura, de construcción. Ha tenido oportunidad también de ser voluntario, de participar como speaker en diversas ocasiones, en diversos capítulos, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Me di cuenta que pues varias personas en Latinoamérica ya te ubican como una voz referente en esta parte de Project Management, ¿sí? Y bueno, pues es para nosotros un honor tenerte en esta ocasión aquí. Orgullosamente mexicano, ¿no? Entonces, orgullosamente mexicano. Sí, gracias por esa presentación, Ray. Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de participar para diversas instituciones, tanto en México como en Latinoamérica, y la razón es sencilla. La verdad es que yo disfruto mucho este tipo de charlas, disfruto mucho compartir el conocimiento, pararme y en un escenario y hablar sobre proyectos y compartir buenas prácticas y las vivencias, ¿no?, que he tenido. Es algo que disfruto mucho y me han dicho que se nota, ¿no? Entonces, trato de hacerlo de una manera fácil, sencilla, incluso, digamos, divertida, pero que la gente siempre tenga el objetivo de que se lleve un aprendizaje. Entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho, eso es lo que ha hecho que algunas organizaciones, como tú dices, y colegas, podamos, como lo estoy haciendo ahora contigo, colaborar y hacer cosas para que podamos pues difundir lo que es la gestión de proyectos y que la gente pueda aprender a través de nosotros, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? Como consultores, estarás de acuerdo conmigo que una de las partes más importantes de ser consultor es el mismo aprendizaje que nosotros obtenemos de la gente, ¿no? Porque a pesar de que podrían poner esa etiqueta de que somos expertos, podría ser sí o no, no lo sé, o sea, no lo sé, porque es un poco subjetivo, ¿no? Pero al final, la gente, que es la que está haciendo ahí en los proyectos, que está ahí en el día a día, pues tiene todo ese background no la parte teórica, ¿no?, sino la parte práctica, y yo la verdad es que he aprendido muchísimo. Entonces, cuando he aprendido algunas prácticas o algunas buenas herramientas o formas de dirigir un proyecto, pues tengo un compromiso profesional de poderlo compartir con los demás, ¿no? Entonces, cuando estoy parado en un curso o algo, les digo, miren, esta forma es como lo podemos hacer, no más allá de lo que dice la teoría es súper importante, pero la práctica que nos da en los proyectos, pues es lo que nos permite obtener ese nivel de expertise, ¿no? Y que debemos de compartir. Fíjate que eso que mencionas es importantísimo, el vivir el proceso y sobre todo también el disfrutarlo, porque se te nota, las veces que hemos platicado, se te nota que disfrutas lo que haces y pues ahí está la felicidad, ¿no? Realmente sí. Cuando tú disfrutas lo que haces, cuando tú tienes el agrado de compartirlo, incluso en otras fronteras, pues
ahí está muchas veces la retribución que tú tienes de manera incluso personal, ¿no? Entonces, excelente, perfecto. Muy bien, Humberto. Bueno, pues, ¿qué es Management Day? Management Day, ¿y de qué tema nos vienes a platicar el día de hoy? Fíjate que Management Day nació precisamente por lo que te digo. He conocido dentro de los proyectos que he participado como consultor, he conocido mucha gente que tiene mucha experiencia y que busca crecer profesionalmente, ¿sí? O sea, profesionalmente buscan, quieren aprender más, quieren incluso obtener una certificación, aunque luego cuando hablamos del tema de las certificaciones le digo, miren, sí son súper importantes, pero lo importante es que pongas en práctica lo que estás aprendiendo, ¿no? Al final, el objetivo principal es que los proyectos sean exitosos y que nosotros seamos ese medio por el cual los proyectos sean exitosos y que esos proyectos, a su vez, sean el medio por el cual las organizaciones pues, crezcan y maduren, ¿no? Ese es realmente el objetivo de todo esto. Digamos que la certificación, pues es la cerecita del pastel de manera personal, ¿no? Y que la busquen me parece excelente, ¿no? Entonces, en ese andar de los proyectos, mucha gente que conocí, pues no tenía tanto acceso a los cursos, a la capacitación, a la formación, por temas, y ahí sí hablo directamente de temas económicos, me explico, o sea, oye, híjole, es que salió una vacante aquí dentro de la misma organización, a nivel dirección, y cumple con todos los criterios, excepto que piden una certificación o excepto que piden un dominio en este tema, ¿no? Aunque la persona lo ves que tiene todo el conocimiento, era una barrera súper importante. Entonces, en algún momento pasó por mi cabeza y dije, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar, colaborar con todas estas personas? Y se me vino a la mente crear lo del Management Day, que poco a poco ahí va. La realidad es que ha sido un andar un poco lento, pero poco a poco ahí va creciendo, ¿no? La idea principal es compartir y difundir buenas prácticas. Como bien mencionas, he tenido la oportunidad de conversar con colegas de toda Latinoamérica que saben un montón de proyectos y que cuando los escucho y tenemos una charla como la que estamos teniendo ahora, les digo, oye, eso que estás diciendo lo tiene que conocer, lo tiene que escuchar la gente, ¿no? Pero así como lo estás diciendo, ¿no? Sin tanto tecnicismo, y me voy a parar y voy a dar un curso y voy a utilizar un vocabulario profesional de dirección de proyectos. No, les digo, así como lo estás platicando, eso que me estás diciendo, hay que hacer que la gente lo conozca, ¿no? Que aprenda de ti. Y entonces, pues fue como hice lo del Management Day. O sea, el Management Day, lo que busco es que sea el medio por el cual podamos documentar de una manera fácil, sencilla, súper entendible, y compartir esas prácticas y experiencia de toda la gente de Latinoamérica. Y ahí sí, fíjate que le quitaría la etiqueta de expertos, por lo que te acabo de decir, porque sí puedo tener un experto, pero también puedo tener alguien que tiene poco ahorita en los proyectos, pero que tiene una técnica que debemos de conocer los expertos. ¿Me explico? Eso es lo importante y eso es lo que estoy buscando a través de esa revista y del Management Day, ¿no? Que lo que hacemos ahí también, organizamos talleres, organizamos charlas, organizamos un congreso hace poco aquí en Querétaro, hicimos uno ya en Aguascalientes y otro en San Luis, pequeños, pero cada vez ha ido creciendo un poco más. Perfecto, excelente. Y bueno, pues así empiezan las cosas poco a poco y después van creciendo. Yo te quiero felicitar porque creo que en México y Latinoamérica se necesitan más esfuerzos de este tipo para poder aprovechar e incrementar la cultura de administración de proyectos. Con esta experiencia que tú tienes, con esta visión que tú tienes de varios lados, ¿cuál crees que sea la diferencia que encuentras en las formas de gestionar proyectos en México y Latinoamérica? ¿Crees que es la misma forma? ¿Crees que existen temas diferentes? No quiero hablar de quién es mejor, quién es peor, porque eso definitivamente no es la pregunta correcta, pero sí de diferencias. ¿Hay diferencias entre los países de Latinoamérica para gestionar proyectos? No, fíjate que yo, francamente, no he notado una diferencia que grande, ¿no? O sea, realmente creo que lo hacemos muy parecido. Al final,
somos latinos y creo que es muy similar la forma en que vemos las cosas, ¿no? Claro, con lo que implica la cultura de cada país, ¿no? Pero en general, yo me he dado cuenta que es igual, es muy similar, incluso cuando he platicado con colegas, las charlas fluyen de una manera muy fácil y muy sencilla porque estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Y lo entendemos, el mismo idioma de gestión de proyectos, ¿no? Lo entendemos de una manera muy similar, usamos el mismo tipo de herramientas. Y mira, por ejemplo, ahora más me doy cuenta de eso porque, pues bueno, con esto que pasa ahorita con el COVID, hemos aprendido a comunicarnos mucho más, rompiendo fronteras, ¿no? Ahora de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más práctica, más sencillo, y creo que hasta cada vez se pierde más el miedo a tocar puertas en todos lados, ¿no? Entonces ahorita, oye, fíjate que quiero hablar contigo, quiero compartir contigo esto, o quiero que compartas algo conmigo sobre cómo estás gestionando proyectos, y la gente está abierta a hacerlo. Entonces eso ha facilitado las cosas, pero te digo, cuando hablo con ellos hablamos de lo mismo, entonces creo que en toda Latinoamérica gestionamos los proyectos de una manera muy similar, utilizamos las mismas herramientas y son cosas que en las pláticas, en las charlas que he tenido con ellos, he podido identificar que no hay una gran diferencia en la gestión de proyectos Latinoamérica. Muy bien. ¿Tú has tenido oportunidad de especializarte en esta parte de schedule management? ¿Tú has tenido oportunidad de poder incluso entregar consultorías, talleres, para poder encontrar el valor realmente de cómo manejar las holguras, las dependencias entre las actividades, sacar el full potential de un cronograma y no solamente tirar actividades como muchos proyectos realmente alcanzan a hacer hasta ahí las prácticas de planeación de cronogramas? ¿Tú has tenido oportunidad de meterte en ese campo? Como pregunta, digo, a mí me queda, yo tengo un punto de vista, pero me interesa mucho tu punto de vista. Hay una tendencia hoy hacia la agilidad, ¿sí? Hay una tendencia hacia los post-its en la pared, ¿no? Incluso la parte de PMI, si tú ves el crecimiento sobre su credencial de Scheduling Professional, pues no es tan acelerado como tal vez un Scrum, como tal vez un Kanban, como tal vez un ACP de Agile Certified Practitioner de PMI, pero tú ubicaste ese nicho. ¿Cuál es tu estrategia o por qué te enfocaste en ese nicho, viendo que existe esta tendencia sobre, como te comento, sobre ya no hacer tal vez tantos cronogramas o ya ser más iterativo o ya no ser tan predictivo, etcétera? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Fíjate, déjame te voy a decir algo bien importante. He visto en tantos proyectos que me ha tocado estar, afortunadamente, que muchos proyectos no terminan a tiempo, o sea, lo cual muchos consideran un fracaso. Creo que hay muchos factores para saber si un proyecto fracasa o no, pero bueno, hablando ya a nivel dirección, en la realidad, el proyecto no fue exitoso, ¿no? Terminó 2 meses. Me ha tocado ver proyectos que me platican que de cuando tenían el plan de concluir a cuando lo terminaron, han pasado hasta 1 año, me explico, 10 meses, 11 meses, y si no es que hasta más, ¿no? Entonces, pues yo me di a la tarea de, bueno, ¿por qué pasa esto, no? O sea, y muchas veces podríamos pensar que no hay una buena planeación o no hay cultura de dirección de proyectos en la empresa. Son muchas cosas que podríamos identificar. Yo particularmente me di cuenta que la mayoría de esos proyectos que no concluyen a tiempo, trabajan con un cronograma mucho, y lo voy a decir bien claro, muy deficiente, con muchas carencias, mal estructurado, y eso ¿qué hace, Ray? Cuando nosotros estamos en un proyecto, gestionamos generalmente todos los días prácticamente
contra un cronograma. O sea, las fechas que le decimos al cliente, voy a hablar ahorita de modelos predictivos y ahorita me voy a la agilidad. La fecha que comprometemos con el cliente está basada en lo que dice el cronograma. O sea, el entregable es, oye, me está preguntando el cliente que cuándo queda la fase 1 o cuándo le entregamos o le liberamos las oficinas o cuándo queda la cimentación y a ver, pues déjame ver, abren el programa de obra o el cronograma, mira, es el 15 de marzo, ¿no? Sí, y se comprometen con ellos. Igual pasa que se comprometen con la dirección. El punto aquí es que cuando termina desfasado, pues obviamente el culpable directamente, inicialmente, pues es el equipo, ¿no? Es el equipo que se atrasó el equipo. Yo les he dicho en muchas ocasiones a los directores, mira, el equipo está haciendo maravillas para sacar el trabajo en ese tiempo. Y no es que les lleve más tiempo, lo que pasa es que está tan mal estructurado el cronograma que la fecha que viene ahí, desde ahorita te digo que es poco probable o imposible de que la alcancen, ¿sí? Y cuando les hago, mira, déjame te digo por qué está mal, ¿no? Y puede ser desde una restricción que le pusieron al cronograma, una secuencia errónea que al moverla, ¡pum!, se va 6 meses después el cronograma. Oye, Humberto, ¿por qué pasa eso? Pues porque estaba mal estructurado. Y no es que ellos se tardaron más tiempo. O sea, la actividad efectivamente dura 20 días, pero la secuencia hizo que te diera una fecha errónea. Entonces, así de grave es el que tengas un cronograma mal estructurado. Ahora, ya le dijiste al cliente que le entregas en marzo y yo no sé cómo le vas a hacer, ¿no? Cuando ves que la fecha se te fue hasta junio, porque así pasa, ¿no? Entonces, el equipo no es que ejecute mal, lo que pasa es que la fecha nunca era alcanzable, ¿me explico? Entonces, eso que te estoy comentando ahorita, lo vi ¿qué te diré? En el 99% de los proyectos que me han invitado y veo, enséñame tu plan, enséñame tu cronograma, en el 99.9 me atrevería a decir, el cronograma tiene esas deficiencias. Entonces imagínate qué grave es eso, ¿no? Acá el punto con los cronogramas es que, o con la gestión de tiempo, pasa un efecto similar a lo de Scrum, ¿no? Que platicábamos que el hecho de tener una certificación, pues no te llega la experiencia, ¿no? O sea, ya obtuve la certificación y ¡pum!, ya tengo un montón de experiencia. Pues no, o sea, como tú dices, hay que vivir ese proceso, ¿no? Y la certificación, pues no lo es. ¿Qué pasa con la gestión de tiempo? No sé por qué muchas personas en las organizaciones creen que gestión de tiempo es MS Project. ¿Me explico? O sea, no, es que queremos hacer ahora sí un plan buenísimo, métete a un curso de Project. Y ahí los ves en cursos de Project, pero el punto, Ray, es que yo les digo que el Project es como una calculadora, ¿me explico? O sea, es una herramienta, pero para usar la calculadora tienes que saber matemáticas. Y esa es la herramienta que te facilita, pero si no hay una calculadora, tenemos que tener la capacidad, pues, de hacerlo a mano, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la gestión de tiempo. Yo me doy cuenta que la gente interpreta que gestión de tiempo es, me meto a Project, les digo, no, tienes que saber gestión de tiempo, ¿me explico? O sea, entender, pues, cuándo aplica una secuencia inicio-inicio, una secuencia fin-comienzo, qué es un traslape. El tema de las holguras parece bien sencillo, parece súper sencillo. Digo, si yo veo que es una holgura libre, una holgura total, pues verlo es súper sencillo, ¿no? O sea, no tiene ciencia. La ciencia está cuando lo aplicamos en un proyecto, ¿no? Es toda una estrategia, lo que yo les digo. Entonces, no saber manejar esas holguras en una secuencia, lo que hace es que el plan del proyecto es tan deficiente que las fechas, pues, nunca las van a lograr. Entonces, ese es el punto en la gestión de tiempo. Yo por eso me metí tanto y aparte siempre me apasionó muchísimo la gestión de tiempo y nació, déjate platico por qué nació esa pasión por la gestión de tiempos. Pues porque precisamente en proyectos que yo empecé, veía que pasaba y desfasado y todo desfasado y desfasado y desfasado, y típico proyecto en el que, oye, pues tenemos que entregar en 20 días, ¿no? Híjole, pues ya no sé cómo lo vamos a hacer porque el equipo llega en 40 días, ¿no? Y todavía nos tardamos una semana, y dices, no, pues ya, o sea, y eso dices, ¿cómo puedo mitigar esos errores? Pues con una buena planeación, ¿no? Con un buen cronograma que nos esté avisando, pues oye, no es solo instalar el equipo, es que eso es la gestión de proyectos. Tengo que, para instalar el equipo,
pues tengo que ver, como dicen las planners, ¿no? De aquí a acá, ¿qué tengo que hacer? La llegada del equipo, la instalación, la llegada, contratar, dar el anticipo, firmar el contrato, tener la orden de compra, la requisición, y todas esas tareas son las que tenemos que identificar, pues para que tenga un buen impacto en el proyecto. Entonces, eso es gestión de tiempo, ¿no? Saber estructurar muy bien un cronograma para que, pues, sea como una parte más en tu proyecto, en tu equipo, ¿no? Que te esté trabajando para ti, no tú para él, ¿no? Ahora, volviendo pasando al tema de la agilidad, sí, los post-it están de moda, ¿no? Se ven, lo que yo les digo, sí se ven padrísimos, eso sí, ¿no? O sea, si tú llegas a una oficina y ves los post-its y la planeación, no, hombre, o sea, sí se ve padre, eso no lo niego. Pero fíjate que es curioso el tema de la planeación en los proyectos ágiles, ¿no? Que a mí me han dicho, es que, pues, si es ágil, pues no hay que planear, ¿no? Porque, pues, por eso es ágil. Y es un error tremendo, ¿no? Justo días pasados que tuve la oportunidad de dar un webinar y que me di la tarea de recolectar esa información, entre ellos información tuya, identifiqué que coincidimos todos en la parte del ágil, que la cultura, o sea, el cambiar ese chip de pensar que ágil es rápido y que no requiere planeación, pues eso lo tenemos que cambiar, porque por supuesto que un proyecto ágil requiere planeación. Lo importante aquí es entender que es una planeación iterativa y que no se trata de no hacer planeación, sino de saber qué hacer y en qué momento hacer esa planeación. Esa es la gran diferencia. Pero déjame te digo algo, Ray, los proyectos predictivos no están tan ajenos a este esquema, ¿eh? O sea, podemos hacer una planeación iterativa. Al menos a mí me ha funcionado mucho eso. O sea, sí tengo un cronograma pues de inicio a fin, porque generalmente así, si yo voy a construir un edificio o una vivienda, pues generalmente desarrollamos un cronograma de inicio a fin, pero no quiere decir que esté exento de que haga esas iteraciones. O sea, esas ventanas de 4 a 6 semanas para saber qué es lo que tengo que hacer y trabajar bajo esas iteraciones, similar, no igual, a los proyectos ágiles, ¿no? O sea, hacer esas iteraciones, esas reuniones de planeación funcionan muchísimo. Entonces, al final, la gestión de tiempo, tanto en proyectos ágiles como en proyectos predictivos, pues está presente sí o sí, ¿no? O sea, creo que no hay un proyecto que no esté gestionando el tiempo, ya sea bajo iteraciones, sprints, y produciendo entregables en un proyecto ágil, o en un proyecto predictivo con una planeación a largo plazo, que estamos desarrollando avances, pero que podemos también enfocarnos en periodos de tiempo cortos. Fíjate que muy interesante muchos puntos de los que platicaste. Por ejemplo, te escuchaba al hablar de iteraciones, de fechas, de planeación, y a mí me hace mucho sentido esta certificación que lanzó PMI, que se llama ACP, porque toca precisamente este tipo de proyectos híbridos en donde puedes combinar lo mejor de ambos mundos para poder lograr un resultado. Y me hace mucho sentido lo que tú dices, que de alguna forma se adapta a las necesidades, porque es muy difícil decir que un proyecto no tiene tiempos, ¿no? La realidad es que sí los tiene y están ahí y hay que saberlos gestionar, ¿no? Entonces, ACP a mí me hace mucho sentido con esto de lo que tú estás diciendo. De nuestra comunidad, nos comenta Jorge Andrade. Jorge, te mando un fuerte abrazo. En mi experiencia, los cronogramas deben de estar alineados con el análisis de riesgos y estimar los impactos en tiempo y costo. Si no hay atrás este análisis, se tienen programas endebles. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto, Humberto, de la parte de riesgos, tiempos? Sí, por supuesto, y tiene toda la razón. De hecho, un cronograma, yo al menos no lo podría considerar concluido si no hay un análisis de riesgos. Cuando me han dicho, ya terminamos, ya aquí está el cronograma, ya aquí está la planeación, les digo, oye, y ya hicieron el análisis de riesgos, ya nomás veo que ya empiezan a titular, digo, no, ¿verdad? No,
o sea, tu cronograma no lo podemos considerar que está concluido. O sea, imagínate ahorita, y te voy a poner un caso, de esos casos reales, ¿no? De los que nos tocan todos los días. Le digo, oye, luego me dicen, vamos a trabajar con este contratista, ¿no? Vamos a trabajar con vamos a subcontratar esta parte. Ah, ok. ¿Y ya han trabajado con él? Sí. ¿Y cómo les ha ido? No, hombre, súper mal. De hecho, no hay proyecto en que no se atrase, ¿no? Siempre se atrasa. O sea, está el riesgo latente. Lo saben de que el contratista se puede atrasar, ¿no? Es evidente. Y luego ves la planeación y no ves ese buffer, me explico, esa reserva, esa contingencia de tiempo para afrontar ese riesgo en caso de que ocurra, pero fíjate, en caso de que ocurra va a ocurrir prácticamente, ¿no? Y no lo ves ahí. Entonces, la planeación, ese es uno de los errores comunes. He dado una charla que en lo particular es de las conferencias que he dado que más me gusta dar, que hablo sobre los errores comunes de la gestión de tiempo, y uno de los que siempre menciono es ese, que no integran la gestión de riesgo a la planeación de un proyecto, no lo ves en un cronograma. Entonces, esas son estrategias, por eso hablo tanto de que la gestión de tiempo es una estrategia. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que él dice, tenemos que tener esas reservas esos planes de contingencia y de gestión, de contingencia para los riesgos conocidos y las de gestión, pues para un buffercito ahí, para los que no identificamos, ¿no? Porque pueden ocurrir, aunque ese debe ser uno muy pequeñito, pero al final yo sí les quiero dar una recomendación, que no sea el tanteo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Porque luego o sea, si ves un buffer y si vas a integrar ese periodo de tiempo porque posiblemente se puede presentar un riesgo en el proyecto, pues sí que tengan un análisis que lo respalde y no sea pues yo creo unos 20 días y ponle 20 días, ¿no? Y eso no funciona, eso realmente no va a funcionar. O sea, sí hagan el análisis en donde podamos ver probabilidad de impacto, determinan la severidad, el buffer y se lo integramos. Y otra recomendación, digo, para aprovechar ahí lo que están preguntando es que lo pongan como un buffer, o sea, no le integren ese tiempo a la actividad, porque ese es otro súper error que he visto. Dices, oye, ¿cuánto dura la actividad? 20, ¿y por qué dice 30? Por los 10 días del riesgo posible, ¿no? No, o sea, realmente no, porque imagínate que he visto que pasa cuando hacen eso. Pues la realidad es que el que va a hacer esa actividad, si pensaba hacerla en 20 días, va a decir, uy, ya tengo 30, ¿no? Y él ve 30 días para realizar la actividad, y entonces le aflojan un poquito, y es cuando ves que el proyecto se empieza a desfasar, porque, oye, lo tienes que acabar, usted tranquilo, mire, ahí dice que son 30 días, ¿no? Y él sabe que se va a llevar 20. Pues esos detallitos, Ray, son los que hacen que el proyecto se empiece a trazar, porque originalmente lo tenías planeado en 20 días, le sumas otros 20, y nomás ves cómo los hitos del proyecto de fin de fase, de fin de proyecto, se empiezan a recorrer, ¿no? Se empiezan a recorrer, y ya para cuando quieres reaccionar, pues ya las estrategias en muchas ocasiones de comprimir, pues tienen un impacto en costo para el proyecto. Buenísimo. Y bueno, con todo lo que comentas, yo quiero visualizar un cronograma, un programa de un cronograma, y bueno, yo veo la configuración de las dependencias, predecesoras, sucesoras, los tipos de secuencia, este tema de colocar la estimación como tal, también poder configurar los leads y los lags, ¿no? De las actividades. Y bueno, esto de alguna forma cae como en algún Microsoft Project, en alguna otra herramienta de planeación para las empresas que no tienen este licenciamiento y con una filosofía agnóstica. ¿Qué les recomendarías? Porque en un Excel no puedes hacer todo esto, ¿no? En un PowerPoint tampoco, ¿no? Entonces, si tú quieres tener todas estas bondades y no tienes este licenciamiento, para las empresas que están empezando, ¿qué les recomendarías para poder empezar? Mira, tal vez suene un poquito fuerte, pero yo les recomendaría que le apuesten un poquito a la inversión en esas herramientas, ¿no? Porque al final es una forma de profesionalizar la gestión de proyectos, es una forma. Y actualmente ya no es tan caro. A veces creemos que los licenciamientos son muy caros, pero realmente ahorita ya se han vuelto muy accesibles. Sí, y mira, yo he visto actualmente
proyectos que me llegan a invitar, y en esa primer junta que estoy y veo a ver, enséñame el plan del proyecto, ¿no? Bueno, y primer error es que el cronograma, ¿no? Y yo les digo, bueno, no todo el plan. Bueno, ahí está el cronograma. Y eso sí quiero ser claro también, ¿no? Es que cuando hablo de plan, pues no estoy hablando solo de un cronograma, me explico, o sea, estoy esperando ver más allá de un cronograma. El cronograma es una parte de del plan, ¿no? Pero bueno, hablando del cronograma, me sacan un Excel, entonces, no, yo de verdad ahí sí, se me pone hasta la piel chinita cuando veo un cronograma en Excel, y he visto videos y técnicas en donde cómo hacer un cronograma en Excel con macros y fórmulas y todo. Y, bueno, ¿para qué no la complicamos tanto, no? Si ya existen herramientas en donde pues ya hace todo eso por ti, ¿no? Además, cuando los veo en Excel, no sé si los has visto, los cuadritos coloreados, insisto, también se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, pero yo creo que cuando lo están haciendo, no sé si a ti te tocó jugar el Timbiriche, o lo llegaste a ver el Timbiriche, que están coloreando los cuadritos. Yo, pues es que parece que están jugando Timbiriche, ¿no? Imagínate si tienes que mover una actividad, no imagino cómo tienen que mover otras 50 actividades para medir el impacto, ¿no? Entonces, hay herramientas que hacen que hacen ese trabajo por nosotros, me explico, y que tenemos que utilizarlas a favor del proyecto, pues, obviamente para eficientar hasta el tiempo que nosotros le dedicamos a la planeación, al monitoreo, y dedicarnos no tanto en ese trabajo de escritorio, sino estar en el proyecto, ¿no? Entonces, muchas ocasiones no saber esto es lo que hace oye, pues es que llevo 4 horas, imagínate, actualizando un cronograma. Y yo, ¿por qué? O sea, es algo que tienes que hacer, es algo rápido, ¿no? Es algo muy sencillo, y ves, y el Excel, no puede ser, ¿no? Entonces, yo, en resumen, sí les recomiendo que apuesten por esa profesionalización en las herramientas con las que dirigen su proyecto. Excelente. Otro comentario de nuestra comunidad dice, un buen cronograma no lo hace una sola persona, es el conjunto de un equipo del proyecto y los interesados, principalmente internos, contratistas y proveedores. Si no hay una interacción, el programa resulta fantasioso. Sí, no sé si tengas algún comentario al respecto, mi estimado. Sí, es Jorge Andrade, ¿verdad? Estoy viendo. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente no solo el cronograma, Jorge, y para todos los que nos acompañan, no solo el cronograma, sino todos los documentos. Imagina la gestión de riesgos, la EDT, la WS, el plan de comunicación. Lo mejor que puedes hacer es involucrar al equipo en el desarrollo. ¿Me explico? Eso es lo mejor que puedes hacer. Definitivamente el resultado jamás va a ser el mismo si lo hago yo solo a que si lo hago con el equipo. Al menos esa época creo que ya cada vez va más de salida, ¿no? En donde la hacía el director o el gerente y lo revisé con el cliente y equipo, venga, esto es lo que hay que hacer y estas son las actividades y tenemos que entregar para tal fecha, ¿no? Y yo veo la cara luego de las personas cuando dicen, o sea, ingeniero, ¿esto lo tenemos que hacer en 20 días? Sí, y ya me comprometí con el cliente. Bueno, pues ya nomás ves la típica reacción de, bueno, pues, está bien, pues le vamos a echar ganas, ¿no? A ver cómo le hacemos. Se acaba esa junta y le preguntas y te dice, es que eso no lo hacemos ni en 40 días, Humberto, o sea, pero bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, evitemos eso, y mejor, ahí sí podemos utilizar esos enfoques ágiles, colaborativos, para integrar al equipo en la planeación y determinar un plan de trabajo, un cronograma en el que participen ellos y se comprometan, ¿no? Es muy diferente que yo te diga, oye, Ray, ¿en cuánto hacemos esto? ¿En 15 días? ¿Te parece si lo puedes hacer en 13? Híjole, no, Marto, yo creo que mínimo 14. Ok, de acuerdo, 14 días, lo firmamos. Tú estás adquiriendo ahí un compromiso a que si yo llego y te digo, oye, esto hay que hacerlo en 13 días o en 12 días, ¿no? Entonces, hay que integrar al equipo en la planeación. Eso es lo mejor que podemos hacer. Muy bien. Y bueno, a mí con lo que comentas se me vienen al recuerdo historias pasadas que te quiero poner en contexto, a ver si quieres tú comentar algo en estas situaciones. ¿Qué le recomendarías a esos equipos
clientes, a esos equipos que van a ejecutar un proyecto, que cuando llega el equipo que los va a apoyar para PMO, para la parte de gestión de proyectos, para la parte de supervisión de obra, de calidad, etcétera, prácticamente antes de preguntarte tu nombre, te están preguntando por el proyecto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está el proyecto para poder empezar a ejecutar cuando no tienes la información realmente, ¿no? Y pues existe un proceso para poder llevarlo a cabo y lo que tú muestres en ese momento pues va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo se los comentarías a las personas que piden en el día 2 que te presentas a trabajar con ellos? ¿Que te piden el project? Que te piden el archivo de project, un archivo de project prácticamente al día 2, cuando tú estás prácticamente empezando a conocer el proyecto, a conocer lo que se va a tratar, cuando no tienes toda la información. Sí, y es bien común eso que dices, bien común en los proyectos, ocurre cotidianamente, ¿no? Mira, en etapas tempranas de un proyecto es importante definir al menos los entregables, las fases, los hitos, y definir un cronograma de alto nivel, al menos establecer una escala de tiempo. Yo siempre recomiendo, incluso para la ejecución del proyecto, tener la escala de tiempo siempre bien visible, porque el cronograma, como hay cronogramas de 40 actividades, de 50, de 100, pues hay cronogramas de miles de actividades, y luego llegas tú a la oficina de proyectos y los ves pegados, y como póster se ven padrísimos. Pero realmente es medio irónico el tema de un cronograma, pero ahí no viene en orden cronológico, viene de acuerdo a la secuencia que le dimos nosotros a las actividades, pero no te dice lo que sigue, y en una escala de tiempo sí, ahí viene en ese orden cronológico los principales hitos del proyecto. Y entonces, en ese punto, yo lo que he hecho cuando llego y, oye, ya quiero el cronograma, pues lo primero es cambiar ese chip de las personas, como ya lo hemos platicado, de creer que una planeación se hace en un día, lo tengo en horas, y que luego muchas veces incluso se interpreta bueno, pues el experto viene y lo va a hacer rapidísimo, ¿no? Y posiblemente hasta nos lleve más tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer muy bien estructurado, porque vamos a hacer sesiones con el equipo, porque lo vamos a revisar, aplicar ese juicio de expertos, ¿no? Donde lo revisan ciertos stakeholders claves que ya tienen esa experiencia, y ese es un proceso que lleva varios días. Entonces, lo importante acá es que nosotros tengamos esa capacidad de comunicárselo así a quien te lo está pidiendo, para que entienda que es un proceso que lleva tiempo. Si hay algo que urge, porque sí, también hay que entenderlo, y así lo he visto, que dicen, sí, Humberto, te entiendo perfectamente bien, pero tengo que presentárselo mañana al cliente, o tengo una reunión y no puedo llegar sin esos documentos. Bueno, ahí es cuando yo les digo, te ofrezco que ahorita hagamos un cronograma de alto nivel, o sea, no tan a detalle, donde expresemos los entregables, lo acompañas con una escala de tiempo y presentas lo que quieren ellos ver. Generalmente quieren ver cuándo me entregas, cuándo queda, y no las 1000 actividades que tú a lo mejor ahorita me estás pidiendo que haga. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos y lo ofrezcamos así. Excelente, perfecto. Y bueno, ahora del lado de la ejecución, imaginemos un cronograma que, bueno, hay personas que luego dicen, bueno, es que si este cronograma va a ser de 100, de 200, de 500 actividades, de 1000 actividades, pues hay alguna resistencia al colocar todos los atributos de las actividades para poderlo administrar. Muchas veces dicen, pues si no me da el tiempo para poder hacer el listado de las actividades y secuenciarlos y más o menos estimar algo, imagínate estimar sus riesgos, imagínate considerar las holguras, imagínate considerar los leads y los lags, imagínate hacer este análisis de qué tipo de secuencia tienen las actividades. ¿Qué le recomendarías a estas personas y qué valor tiene ya en la ejecución el poder definir todos estos atributos en un cronograma de 1000 actividades, de 800 actividades para la ejecución con todos estos elementos que tú comentas?
Mira, un cronograma definitivamente bien estructurado siempre te va a dar múltiples beneficios. Hay que invertirle tiempo, desafortunadamente, la mayoría de los proyectos no tienen tiempo para la planeación, ¿no? O sea, pasan del inicio a la ejecución y en el transcurso vamos haciendo la planeación, ¿no? Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones tenemos que arrancar ya, porque la mayoría de los proyectos, cuando dices, oye, ¿y cuándo hay que empezar? No, debió haber empezado hace 15 días, ¿no? O hace un mes, y a eso nos enfrentamos, es la realidad. Y bueno, existe la planeación gradual, ¿no? En donde nosotros, conforme vamos avanzando y tenemos más detalle de las actividades que vamos a desarrollar, vamos enriqueciendo la planeación que inicialmente desarrollamos. Entonces, son documentos vivos, ¿sí? Un cronograma especialmente es un documento vivo. Yo creo que documentos que tenemos que estar actualizando constantemente e integrarle atributos, e integrarle múltiples factores que hacen que un proyecto vaya por buen camino. Considero especialmente el cronograma, la matriz de riesgos, la gestión de los stakeholders y posiblemente un plan de comunicación que podría estar cambiando de acuerdo a esas expectativas y todo lo que va ocurriendo en el proyecto. Pero son documentos que tenemos que estar constantemente actualizando, ¿no? Y una planeación gradual funciona muy bien. O sea, si en un momento dado no hay tanto tiempo, es que no tener tiempo en este momento no significa que no lo debamos de hacer. Yo cuando me dicen, es que ya no hay tiempo, bueno, entonces lo que vamos a desarrollar ahorita en el siguiente mes o en el lapso de las siguientes 6 semanas, hagámoslo bien. Y conforme vamos avanzando y tengamos más tiempo, vamos desarrollando todas las demás actividades a detalle, ¿no? Pero no significa que lo que vamos a hacer ahorita, porque no hay tiempo y ya hay que hacer la ejecución, no hay un plan. Eso es fatal para un proyecto, porque cuando ya quieres reaccionar, imagínate, ya se vuelve una bola de nieve, ¿no? Que crece y ya no la puedes solucionar. Y entonces el proyecto no sabes ni para dónde va, ¿no? Los indicadores se vuelven para ver si va bien o va mal, o para identificar desviaciones contra qué. Entonces siempre van, pues, el típico indicador del avance planeado contra el avance real. Eso, jóvenes, no nos dice mucho más que un trabajo realizado. Y eso es, fíjate que esa es una de las cosas que más promuevo de la gestión de tiempo en los proyectos, que yo creo que sí, de 100 proyectos que pudiéramos tomar en donde gestionan un cronograma, me atrevería a decir que más de 90, de esos 100 proyectos, si los tomamos, y yo siempre hago ese ejercicio, háganlo, tomen ahorita un cronograma de los que tienen o un informe de proyecto, y les aseguro que van a estar midiendo como indicador lo planeado contra el avance real. Y entonces dicen, llevamos un 3% de atraso, un 3%, 5% de atraso, ¿no? Y yo les digo, ¿y eso qué te indica, no? O sea, ¿qué te dice? Pues que voy atrasado, ¿no? O sea, no es cierto, no te dice que vas atrasado, dice que has hecho un 5% menos del trabajo. Acá el punto, y por eso actualmente estoy trabajando mucho en desarrollar ese material sobre holguras, es ese 5%, tradúcemelo en días. ¿Me explico? Y entonces el indicador es, ¿cuándo tienes que entregar el proyecto? El 20 de marzo. ¿Y ahora cuándo te dice que lo vas a entregar? Pues el 27 de marzo. Pues es que ese es el indicador clave. Traes 7 días de atraso más allá de un 3%. Mira, he estado en proyectos en donde cuando hacemos esas proyecciones, te sorprende ver que llevas un atraso de un 8%, por ejemplo, en avance, y llevas 5 días optimizando el tiempo del proyecto. O sea, dices, mira, y el proyecto es para el 18 de marzo y yo ya dice que voy a acabar el 13. Y me dicen, ¿cómo es posible eso, Humberto? Si traemos un atraso de un 6% en el avance, en el trabajo. Pero es que hemos dejado de hacer actividades que tienen holgura y eso no me afecta. ¿Me va a afectar, sí, en un porcentaje de avance contra un plan? Sí, pero no contra las fechas de los compromisos que tenemos de un entregable, de una fase, de un proyecto. Entonces, ese es el valor de saber gestionar el proyecto, holguras, secuencias, leads, lags, todo lo que mencionas. Ese es el valor de poder gestionar un proyecto así. Buenísimo. Y como comenta nuestro amigo Nelson Burgos, allá de Santiago de Chile, saludos, querido Nelson, debe tratarse como documentos vivos, es decir, ir actualizándolo según avance el proyecto, que es lo que tú comentas, ¿no? Esta elaboración progresiva, esta planeación gradual. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí.
Humberto, una pregunta con esto que precisamente comentas. El concepto de línea base. Ajá. Hay algunas herramientas que te dan la opción incluso de guardar varias líneas base para poder manipularlas, tal vez para poder compararlas entre algún control de cambio. Con tu experiencia en alto nivel, ¿cómo recomiendas administrar las líneas bases en este sentido para controles de cambio con una herramienta de cronograma? Sí, mira, sí es bien importante porque cuando uno crea la línea base, desde el comienzo del proyecto, cuando cambias a la vista de GAN de seguimiento, te puedes dar cuenta de los movimientos que ha sufrido un cronograma, ¿no? Y ya sea desde movimiento de fechas o que una actividad aumente su duración o disminuya, ¿no? Entonces, tener las versiones de la línea base realmente nos sirve mucho porque en muchas ocasiones eso también es una realidad. Dentro de los movimientos que podemos hacer en el cronograma voluntaria o involuntariamente, porque también se presentan, ya le movieron algo, tener la línea base guardada te sirve mucho para ver cómo estaba originalmente el proyecto. Y los cambios que vas integrando, pues vas identificando, puedes crear la línea base 1, la 2, la 3, y te permite tener un mayor control de las actividades que originalmente no estaban o que sufrieron un cambio en su duración, o actividades que ya no están y que no las estás ejecutando porque se decidieron quitar del proyecto, pero que ahí estaban. Entonces, la verdad es que sí le agrega mucho valor, sí le agrega muchísimo valor. Es algo que una vez que ya hacemos el plan del proyecto, estamos todos de acuerdo, tiene la gestión de riesgo integrada, yo siempre les digo, crea la línea base del proyecto, o sea, créala, porque a partir de ahora, cada cambio que hagamos, cada movimiento que tengamos del proyecto, tenemos que verlo, estar conscientes y tener esa base para poder volver y saber cómo lo habíamos planteado originalmente, incluso hasta con el cliente. Muchas veces el cliente, cuando decide quitar una actividad, les digo, ok, desactívala y ponle ahí una nota de que el día, fecha, el motivo por el cual se está quitando la actividad, y le damos la versión 2 al cliente y que nos la firme, nos autorice, y a partir de ahora tenemos el cronograma versión 2. Entonces, vas guardando ese historial de cambios de un proyecto. ¿Qué es lo que pasa, Ray? En un proyecto que cuando duran meses, a todos se nos olvidan las cosas, ¿no? Entre tantas cosas que pasan, la verdad es que, oye, ¿te acuerdas de esta actividad? Y, oye, el cliente, ¿te acuerdas que tú me dijiste que la quitara? Y entonces siempre es importante respaldar, obviamente, con un control de cambio, donde me autorizas, y con la versión 2 del cronograma o versión 3, línea base, ahí está. Perfecto. Y bueno, Jorge Martínez nos comenta que también hay que ver cómo avanzan los costos, porque también encarece el proyecto, ¿no? Al final, fíjate que sobre el comentario de Jorge, hay ciertos project managers que no tienen tal vez acceso a los costos de todas las partidas del proyecto. ¿Cómo recomiendas manejar esto en el control de tu cronograma? Si recomiendas manejar los costos, si no recomiendas manejarlos, o ¿cuál sería tu sugerencia en este punto? No, sí, definitivamente sí es importante que manejemos el costo del proyecto, porque las estrategias que podemos nosotros elegir, las respalda, o sea, van de la mano con el costo de un proyecto. Es decir, imagínate que yo traigo una desviación en días de proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto va trazado 8 días y la prioridad es tiempo, ¿no? Si yo no tengo un control de costos, o sea, no tengo el dominio de lo que estoy gastando para el proyecto y no tengo ese dato, ¿cómo podría determinar yo una estrategia para comprimir, por ejemplo, una actividad, ¿no? O sea, sabemos que comprimir una actividad generalmente incrementa el costo de un proyecto. Entonces, si yo hay una actividad que la voy a hacer en 20 días e identifico un equipo que hace que la optimice a 15 días, pero pues sí, evidentemente ese equipo trabaja mucho más rápido, pero en lugar de costarme 100,000 pesos, me cuesta 140,000 pesos, pues tomar esa decisión sin conocer cómo está el estatus de un presupuesto, pues
que creo que podría ser un disparo en la pierna, ¿no? Entonces siempre es importante que tengamos la relación del presupuesto versus avance y que si no tenemos el costo, eso también es común que no tenemos el presupuesto general del proyecto, pero por lo general sí tenemos el costo directo, ¿eh? O sea, por lo general, el costo directo sí. Creo que lo que luego no tienen todos los project managers en cuanto a información de costos, pues es los costos indirectos. De los costos, tenemos el costo directo del proyecto y luego tenemos los costos indirectos y un porcentaje ahí que luego le ponen a los proyectos incluso para imprevistos. Bueno, ese es el dato que luego no tenemos, pero el costo directo generalmente sí. Ahora, intégrenselo. Yo generalmente lo integro a nivel posiblemente como fase, porque también es importante poner en una balanza el micromanagement, ¿no? ¿Te imaginas en un proyecto donde tengo 1000 actividades, estar en un cronograma con el costo ahí de las 1000 actividades? Pues creo que va a resultar una locura, ¿no? Ahí sí va a estar una persona horas, ¿no? Alimentando un cronograma. Aquí lo que yo recomiendo es, incluso lo hago para poder sacar el cash flow de un proyecto, hago mi plan, integro los costos asignados por cuenta control, ¿no? Ahora sí que para eso sirve mucho la EDT, ¿no? Hago una cuenta control a ese paquete de trabajo, sé que ese paquete de trabajo tiene este costo, listo, este otro paquete de trabajo tiene este costo, listo, y la fase, este costo. Y entonces hago mi planeación, de ahí mismo, desde el proyecto, saco un gráfico y tengo mi curva S con los gastos con el costo del proyecto y que incluso nos sirve un montón. Te escucho y veo toda tu experiencia, todo tu conocimiento, toda tu área de especialidad sobre este tema tan importante que es la parte de Scheduling Management. También el conocimiento y el networking que has podido lograr en Latinoamérica con otros capítulos para poder tener otras experiencias. Y bueno, pues yo estoy ansioso de ver tu primera edición de Management Day para poder leer y ver todos estos elementos, todo este conocimiento que definitivamente entrega un valor sustancial para cualquier administrador de proyectos. ¿Nos quieres platicar un poquito qué conocimiento, qué contenido podemos encontrar en Management Day? Sí, claro. Gracias, Ray, por tus comentarios y por la oportunidad de platicarles cómo está estructurado la revista de Management Day. La realidad es que creo yo que va a estar muy interesante porque, como tú dices, son conocimientos de muchos colegas que saben un montón y tienen un montón de experiencia y lo que trato es, como les digo, de que sea una revista con un contenido fácil de leer, muy visual. La verdad es que sí le estoy apostando mucho también al diseño, pero en su contenido muy objetiva. Ya ahorita estamos trabajando en el 3er número. No ha salido, pero estamos haciendo ahora sí que estamos aprovechando este tiempo para crear ese contenido que nos va a dar ese buffer, ¿no? Esa holgura para cuando ya estemos operando de manera normal. Esperamos lanzarla, no esperamos, la vamos a lanzar ya el próximo mes. El primer número vamos a hablar sobre agilidad. Tenemos las secciones tendencias de la dirección de proyectos, donde precisamente busco que alguien comparta pues esas tendencias, ¿no? Esas nuevas formas o esas herramientas, esas lineamientos prácticas que se están actualmente pues llevando a cabo en proyectos pues, de toda Latinoamérica y la sección de tendencias, eso es lo que busca. En el primer número vamos a hablar precisamente sobre agilidad, que es una tendencia, como tú le decías, agilidad en los proyectos. Luego viene la parte de compartiendo conocimiento, donde el objetivo es que alguien nos comparta algo no teórico, sino práctico, ¿no? Como les podría decir, bueno, mira, para sacar la holgura del proyecto, así se hace, ¿no? O sea, que cuando tú lo leas digas, ya, incluso se vuelve una guía esa parte para cuando estoy en un proyecto, me acuerdo que aquí vi cómo sacar la holgura, cómo calcular la ruta crítica, cómo hacer una matriz de riesgo,
cómo calcular el SPI, o sea, algo muy específico que sea compartir ese conocimiento. Luego viene la parte de las entrevistas. En esta primera edición estamos tomando el número central sobre las mujeres en la dirección de proyectos. Entonces, tuve la oportunidad de charlar con Rocío Ríos, que es una colega de Bolivia. Ella nos habla, ella está en la bolsa boliviana y nos habla sobre su participación dirigiendo ese tipo de proyectos. Está una colega de aquí de México que está en la industria de la construcción. Ella implementó, trabajé con ella implementando una PMO en una constructora y ella está actualmente dirigiendo esa PMO en la construcción. Entonces ella nos comparte cómo lo hizo, ¿no? Y a lo que se enfrentó. Está también Liz Calvo, una colega de Costa Rica, que ella habla mucho sobre el rol de las mujeres. Y también está Laura Toledo de Uruguay, que ella nos va a platicar sobre el tema de la incertidumbre en los proyectos, los riesgos, toda la incertidumbre y cómo manejarla. Entonces, es un contenido en el que busco que tenga de todo tipo, ¿no? Desde agilidad, la parte teórica, la parte de lectura, la parte de compartir experiencias, y así es. Y la otra parte que estoy desarrollando, pues es el capítulo del libro de las holguras, que se lo estaré igual el próximo mes, seguramente ya está. O sea, ya ahorita está en la parte final donde estamos revisando ciertos detalles nada más, pero prácticamente ya está concluido. Y todo esto de lo que les estuve hablando es lo que tiene. Y como lo platico, ¿no? Yo lo que busco es quitar esos tecnicismos, ¿no? Porque luego les digo que cuando llegamos a un proyecto y te dicen, oye, Humberto, ¿qué es la holgura de un proyecto? No les voy a decir en el proyecto, imagínate. Bueno, mira, es el espacio de días que tenemos entre la actividad predecesora y la sucesora. O sea, no lo hablamos así en los proyectos, ¿no? Generalmente les decimos, bueno, pues ese es el buffer que tenemos entre la actividad y la actividad B, ¿no? O sea, es el tiempo que te puedes atrasar sin que afecte a los demás. Entonces, así tal cual, lo plasmo en esos documentos para que lo entienda la gente como si estuviéramos hablando, ¿no? De uno a uno, y que sea fácil entenderlo. Perfecto. Y Humberto, nos están preguntando de la comunidad, ¿dónde podemos encontrar la revista? Tenemos la página de Management Day, así tal cual, busquen la Management Day. Y tenemos el sitio que es mday.com.mx, ¿sí? Ahorita si entran van a encontrar muy poco porque ahorita precisamente, como les digo, está en la parte de actualización y desarrollo, pero en máximo unos 10 días ya está lista y si me lo permites, pues por supuesto a través tuyo les podemos informar y podrán encontrar ese contenido que aparte, ese contenido de la revista es sin costo, porque como te digo, lo que buscamos es que la gente aprenda. Aparte de la revista, lo que busco es, del contenido que van a leer, es que tengan una experiencia completa. Ya, pues ahora sí que el lector decidirá cómo hacerlo. Pero lo que estoy buscando, todas las entrevistas, el contenido de la revista, los artículos, lo hago a través de entrevistas como la que estamos teniendo tú y yo, porque es importante para mí escucharlos y poderlo entender para luego transmitirlo, ¿no? En la revista. Entonces, la forma de que yo saco un artículo es, tengo la entrevista y los grabo, y después de esa grabación, si la calidad lo permite, porque estamos hablando de pues que entrevisto a alguien ahorita en Uruguay, y pues tú sabes que luego las conexiones juegan una mala jugada. Si el video y el audio lo permite, editamos el video y sacamos podcast de la entrevista. ¿Para qué? Para que la experiencia del lector sea ok, ya leí lo que me está diciendo Ray, pero ahora lo quiero escuchar. O sea, quiero escuchar porque a veces, o lo quiero ver, cómo lo dijo, porque estás de acuerdo que no siempre cuando lo leemos se logra transmitir esa pasión con la que podemos decir las cosas, y eso es lo que yo busco, que la gente cuando lo lea, y ahora lo quiero ver o lo quiero escuchar y ya le entendí lo que me quiere decir, o está súper interesante la forma en que lo dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar subiendo en nuestra página, en Facebook y en la página, los artículos, los podcasts y los videos de las entrevistas para que lo puedan ver completito. Perfecto. Pues Humberto, pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero públicamente agradecerte el espacio, la apertura, la
la pasión con la que nos hiciste favor de compartir todas estas lecciones aprendidas y todas estas recomendaciones sobre scheduling management. Y bueno, también felicitarte por tu proyecto de Management Day. Suena muy interesante. Faltan proyectos así en México, faltan proyectos donde se comparta conocimiento de forma gratuita para poder crecer como cultura. Yo quiero felicitarte por el esfuerzo y bueno, comentarle también a toda nuestra comunidad que con Humberto estamos haciendo una alianza estratégica precisamente para poder fortalecer estos contenidos, estas comunidades y bueno, pues seguramente cuando salgan los números de Management Day, la gente de la comunidad pues los va a poder ver y van a poder tener acceso sobre los canales adecuados. Entonces, pues Humberto, pues yo te agradezco muchísimo el espacio y pues seguimos trabajando juntos. Claro, será un gusto siempre colaborar con ustedes, Ray, con toda tu comunidad. Igualmente te agradezco muchísimo la oportunidad de poder transmitir esto a toda la comunidad y les mando un fuerte abrazo a todos. Ahí pueden seguirme en las redes, así tal cual como Humberto Culi, ahí me encuentran y cuantas veces sea necesario, yo encantado de estar con ustedes. Excelente, Humberto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a toda nuestra comunidad que nos escucha, que nos ve, que nos pregunta, que participa. Y bueno, pues seguirlos invitando para que estén con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8, con un invitado muy, muy especial en esta sección de Teacher Coffee. Hasta la próxima y pues estamos en comunicación. Saludos a todos. Gracias, Humberto. Un abrazo. Gracias, Ray. Cuídense. Saludos a todos.